Esto es Paranormal News, donde el misterio no duerme. Bienvenidos sean nuevamente a otra edición del programa Paranormal News Podcast. Estamos a través de Spotify, Deezer, estamos también en Amazon. Pueden encontrarnos también en Apple Podcasts y escuchar también los diferentes podcasts que tenemos también en esta temporada. Ya estamos en la temporada número 2. Hoy vamos a disfrutar de esta aventura también, de estos relatos que tenemos para compartir con ustedes en esta jornada. Vamos a hablar de las energías que tienen también las casas, no solamente las energías positivas. Vamos a destacar las casas que están embrujadas o están abandonadas, pero con algo fuerte dentro, ¿verdad? Vamos a estar hablando en el día de hoy. Ya le damos la bienvenida también a Alfredo Sanabria. ¿Cómo estamos, Alfredo? ¿Qué tal, Francisco? Para vos, para toda la audiencia de Paranormal, que siempre nos escuchan en distintas partes del mundo. Así que un saludo muy especial, que siempre nos van acompañando, le dan me gusta a las publicaciones que hacemos en las redes sociales, inclusive lo que vamos alzando en las aplicaciones de podcast donde nos van escuchando. Y sí, hoy vamos a tener un programa muy interesante. Y es un programa muy interesante realmente, porque ¿quién no llegó a escuchar en su propia casa movimientos extraños? O algo raro que pasó en la noche, en el día, y no se le encuentra una explicación. Acá en Paraguay es un país lleno de cultura y tradición. También es conocido por sus leyendas, por sus mitos que giran en torno a lugares embrujados. Eso es normal acá en Paraguay. Los amantes de lo sobrenatural acá en Paraguay saben de esto y te atraen las historias que ponen los pelos de punta. Aquí te vamos a presentar hoy en el programa lugares más escalofriantes que pueden visitar la gente en este país. Y también vamos a ir hablando de distintos otros lugares, de otros países también vamos a ir añadiendo. Esto se va a extender, gente, también. Porque acá en Paraguay hay muchos lugares, no solamente casas, sino lugares donde hay movimientos, energías raras y que realmente sí te ponen los pelos de punta, sí te pueden llegar a traumar. Y no hay que jugar con esto también, gente. No hay que hacerse los aventureros. Hay una historia muy fuerte también que justamente lo hacían los famosos mochileros que se fueron a un lugar, que voy a ir hablando de esto más adelante, pero vamos a ir desarrollando primero de a poco, que en un lugar donde había mucho movimiento el famoso fantasma de la guerra de la Triple Alianza. Acá lo conocemos como Pora. Pora es fantasma, ¿verdad? En guaraní, ¿verdad? Y quedaron muy mal, quedaron súper traumados por esta situación. No pensaron que iban a pasar por eso y realmente terminaron pidiendo auxilio y quedándose muy mal. Donde todo inició como una aventura nada más, una joda como se dice normalmente, y terminó mal. Así iniciamos el programa de hoy, Francisco. Vamos a ir desarrollando todo lo que es historias de casas embrujadas, energías en lugares y muchas cosas. Es exactamente para poder englobar también de esto, ¿verdad? Voy a estar comentando una situación que pasó en la ciudad de Itá. Estamos hablando de una casa, ahora está abandonada, ¿verdad? No está viviendo nadie, ¿verdad? Pero lo más raro de esto, ¿verdad? Para poder englobarle bien, ¿verdad? Esto es en calle Ibaté. Bueno, hay una casa que tiene calle arriba, o calle Ibaté, como le dicen la gente, ¿verdad? Bueno, en esta casa, ¿verdad? Tiene una fachada como iglesia.
prácticamente una iglesia Sí, es. llegué a ver la foto y justamente yo te iba a decir, ayer me enviaste la foto y te iba a decir justamente, más bien parece una iglesia, te dije. Acá justamente está la foto. Para Sí. mirar, ¿verdad? Y, Para y englobar. tiene, no, pero la casa es de 2 pisos, Sí. es una casa de 2 pisos y tiene azulejos en las paredes del frente. ¿Verdad? Y lo más, mira, y lo más extraño. arriba tiene un santo, ¿verdad? Sería un Sí. Jesús, que tipo el Cristo Corcovado de Brasil, así más o menos. Sí, sería. el Cristo Redentor que se le Cristo llama. Redentor, ¿verdad? Abriendo Exactamente, sí. las manos, ¿verdad? O los brazos. Sí, abriendo los brazos. Y después tiene a un costado Leones. Una estatua de leones. Es raro, pero es tipo una, no sé. Para poder englobar esto, ¿verdad? En los podcasts anteriores también hablábamos de juegos y demás, ¿verdad? Pero esta vez vamos a hablar de adoraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el lugar había un muchacho de 30 años, 32 años, que era adorador del famoso Sanla. San la Muerte. San la Muerte, ¿verdad? Muchos van a conocer ahí, hasta inclusive en la ciudad de Itá, hay una iglesia de San la Muerte que pueden ir a, que prácticamente es antes de llegar a la laguna de Itá. Está también la iglesia de esta adoración, ¿verdad? Pero el muchacho, para darle la historia, ¿verdad? El muchacho era adorador de Sanla, ¿verdad? Y le daba lujos, mujeres, plata, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? La vida que quería. La vida que perfecta. quería, ¿verdad? En una de esas también, que estaba adorando y demás, dejó prendida las velas, ¿verdad? Y había una parte que agarró la cortina, el fuego, o sea, de la vela, y eso, y incendió la parte de la casa. Tuvieron que venir los vecinos y apagarlo, ¿verdad? Bueno, de tantos lujos y placeres que le dio el Señor de la Muerte, o Sanla, ¿verdad? San la Muerte, ¿verdad? En una de esas, durmiendo el muchacho, ¿verdad? Le llegó. Manó. Murió ahí, muerte súbita, ¿verdad? Y ahí 30 años, ¿verdad? Es lo que es Jovencito. 32 años tener y fallece en el lugar, ¿verdad? De eso se volvió otra vez a alquilar esa casa ahí, ¿verdad? Y por lo visto, ¿verdad? Haciendo esa adoración y demás, abrió portal, ¿verdad? Porque en ese lugar hay espíritus que están rondando esa casa. Y lo más raro, ¿verdad? En una de esas yo no sabía el contexto de la historia, De la ¿verdad? casa. De la casa misma, ¿verdad? Así de día estaba en casa, ¿verdad? Y miré hacia frente de la casa, ¿verdad? Miré ahí enfrente del segundo piso, ¿verdad? Está ahí la parte de la puerta que es de vidrio, ¿verdad? Y vi así una señora, prácticamente, una señora negra, ¿verdad? Y tenía un vestido blanco floreado, ¿verdad? Miré así, no me llamó la atención, ¿verdad? Porque me parecía una persona normal, ¿verdad? Pero después en eso de transcurrir y demás, ¿verdad? Ya no vi más, ¿verdad? Pero en el contexto de esto, hay gente que vivía en la casa y ahora ya no. Corrieron del lugar, ¿verdad? Salieron del lugar y dejaron sus cosas todo adentro. Todo adentro estaban sus cosas. Hasta inclusive está abierto la puerta, el portón. Adentro mis sobrinos, ellos entraron y vieron que daban todas las cosas todavía ahí. Hasta inclusive tele entero estaba ahí. Pero nadie entra, ni siquiera los ladrones entran ahí, ¿verdad? Los famosos chespios o drogadictos, ¿verdad? No entran ahí en el lugar, ¿verdad? Pero lo más raro de la situación, ¿verdad? Que hay apariciones. ¿Por qué? Porque una tarde, así una tardecita, papá salió afuera y se sentó ahí, ¿verdad? Estaba ahí sentado y dice que vio cuatro figuras, ¿verdad? Son 2 señores y señoras, ¿verdad? Y directamente mirándole a él enfrente, ¿verdad? Y se sintió medio, ¿cómo se llama? Incómodo, papá, ¿verdad? Por esa situación que le miraban, ¿verdad? Sí. Pero después, se dio la vuelta y demás por la casa y demás, después volvió a mirar hacia ahí, ya no estaba más esa figura, desaparecieron, ¿verdad? Famoso fantasma,
desaparecieron, ¿verdad? Pero no solamente eso, enfrente, o sea, en casa también, esa misma figura y demás, la señora y demás, dice que entró así hacia la pieza donde estaba papá y le señalaron, ¿no? Le señalaron, ahí está, le señaló, ¿verdad? Y hay una vez que le vio también a una señora así, ¿verdad? De vestido blanco y demás, ¿verdad? Con ropa floreada, ¿verdad? Así parada y gritando. A ver lo que es eso, fuerte. Sí. Y eso es la situación de esta casa embrujada, que quedó ese ritual y quedó abierto ese portal. Por esas razones hay apariciones en ese lugar. Y nadie se atreve a entrar en esa casa. Está abandonada prácticamente. Vienen gente y demás para cerrar y demás y nada más, ¿verdad? Pero totalmente abandonada. Y sí, mira que el trasfondo de esto es muy, muy denso, ¿verdad? Porque la persona que vivía ahí era un adorador de San La Muerte. Y hacía rituales para mantener su forma de vida, para que le dé esa forma de vida que él quería. Y mira, no sé si abrió portales ni nada ahí, pero cuando vos dejas estos indicios de que vos como persona sos un adorador de Satán, de San La Muerte, en algún momento él te va a pedir todo lo que te está dando, te va a pedir a cambio algo. Y eso se queda en la casa después, ¿verdad? Y se queda en la casa. Él se adueña de ese lugar. Él se adueña, es su lugar ese. Es suyo porque vos le permitiste que entre ahí. Y en este caso sabemos entonces no es que abrió un portal para que entre cualquier otro tipo. Ahí está un San La Muerte, como se dice, viviendo ahí. Es su lugar. El que lo adoraba le dejó que viva ahí. Y es por eso que en esa casa no cualquiera que se va a alquilar se queda unos cuantos días y sale corriendo. ¿Por qué? Porque ocurren cosas. No le deja dormir. Sí, Legalmente no le dejó dormir a los que estaban alquilando ahí. Por esa razón corrieron del lugar, ¿verdad? Y dejaron todas sus cosas. Eso es lo más raro y es lo que sucede, ¿verdad? En estas situaciones, ¿verdad? Pero quedaron espíritus también ahí en el lugar, ¿verdad? Sí, quedaron seguro. No sabemos si el muchacho que era... fue o no algunos rituales que habrá pedido Sandra. Claro, y aparte que el muchacho que era el que adoraba a San La Muerte, murió ahí. Entonces encima. Quedó ahí. Quedar el espíritu también ahí. Es lógico que quedó ahí. Y no sabe si él es el mismo el que está haciendo estos... que no permita que nadie se vaya a vivir en esa casa, porque en la foto que vi es una casa muy linda, es una casa muy moderna, donde cualquiera mirando la casa va a decir qué lindo lugar para ir a vivir, ¿verdad? Pero mirando así desde la fachada misma de la casa, ¿verdad? Da miedo. Da miedo, y también voy a decir que pucha, esta casa parece panteón, ¿verdad? Sí, justamente. No te vas a quedar ahí, ¿verdad? Justamente te iba a decir, panteón en vida, vas a decir. Sí, justamente te iba a decir eso. La casa en sí es de 2 pisos y tiene todo azulejo por las paredes, hasta en la parte del frente. Y la mayoría de los panteones, aquí en Paraguay específicamente, la mayoría de los panteones son así, todo azulejado. Para poder conocer también la gente, ¿verdad? Sí. Ya de otros países y demás. Panteones nosotros decimos las moradas de los muertos. Sí, los panteones. Así es. Y por eso te digo, y realmente vos mirando la casa, parece un panteón, un famoso nicho. Es raro realmente. Pero justamente de eso es lo que yo te estoy hablando. La vez pasada estuvimos hablando de este tema con Juan en el programa anterior de premoniciones. Que el programa de no sé si era premoniciones o de los juegos exactamente. Se me pasó, disculpen, de los juegos peligrosos. Y le estuve hablando de las casas que se quedan con una vibra rara. Parece una casa apagada que tuvo algo feo ahí. Y de esto te estoy hablando. Esta casa, vos mirás, es de una casa de 2 pisos, de 2 plantas, hermosa desde lejos, pero tiene unos rasgos que te dan miedo. ¿Cuáles son los rasgos que te dan miedo?
Tiene unas estatuas de leones en la esquina. Tiene frondosos árboles que no se cuidan. Y arriba tiene un Cristo Redentor ya muy dañado. Muy dañado. Y entonces, desde ese punto vos mirás ahí la casa y medio que te da ya miedo, ¿verdad? O sea, acá, si yo entro a vivir acá, yo modifico todo, viejo, así nomás. No, pero vos mirás la casa y decís, te va a asustar porque... No, da miedo. Mira también el contexto, hay también yuyales, sí, eso es lo que te digo. Hay yuyos en la casa. De ahí es lo que yo le dije a Juan, que parece una casa, la casa es linda, pero no tiene vida. No tiene vida. No hay cuidado en la casa. ¿Y por qué pasó eso? Porque ahí hubo malas vibras, hay personas, ¿cómo te voy a decir? Rondas a la muerte por ahí, como se dice, entonces la casa queda así, queda con estos signos. Y eso es lo más raro, ¿verdad? Pero corrieron la gente de ahí, ¿verdad? No, y cualquiera puede correr, ¿verdad? Sí, cualquier porque persona que te va atormentan los espíritus en el lugar y no puedes dormir, no puede descansar el cuerpo, ¿verdad? Y nosotros sí o sí necesitamos dormir, ¿verdad? Descansar, ¿verdad? Y hay diferentes, por ejemplo, en esta casa al menos a cualquier hora puede suceder los movimientos, ¿verdad? Sin embargo... Es famoso cuando dormí a las 3 de la mañana, lo que siempre las 2, las 3, y eso siempre hay. Los famosos parálisis de sueño, pero eso ya son distintos. Pero en estos casos sí son apariciones, ¿verdad? Que sí o sí aparecen, ¿verdad? Pero eso es el comentario también de la casa embrujada también, en calle Duarte, Itá. Sí, de ahí es lo que yo parto siempre diciendo que esta casa quedó con una mala vibra ya de todo lo que pasó ahí. Y nadie quiere ir o sea, la persona que va a vivir, que va a alquilar, se queda un tiempito y... Corre. Te voy a explicar. Vos te podés ir a alquilar una casa, Francis. Y la casa que vos alquilás o que te vas o compras para vivir, muchas veces vos no... ¿Qué hacemos nosotros? Acá en otros países ya se hacen estos estudios. Yo tengo entendido que inclusive hay leyes ya que protegen a la persona que compra una casa. Porque yo voy a comprar una casa, en China tengo entendido, en China yo voy a comprar una casa de vos, tuya. Vos me tenés que dar el currículum de tu casa, de lo que ahí es, o lo que pasó, todo lo que fue la vida de la casa ahí. Y si en ese currículum vos no ponés que había sido ahí, hubo un asesinato, vos te podés ir preso por eso. Porque vos no detallaste que ahí hubo un asesinato. No hubo ese detalle. No hubo ese detalle. O tenés que detallar que en la casa sí hay movimientos raros, ¿verdad? Y acá en Paraguay se tilda la parte de inmobiliaria y demás. Nos cuentan que hubo ahí, ¿verdad? Sí, y muchas veces algunas veces por informaciones, noticias, puedes saber. Por ejemplo, ahora que después de que pasó este tema de Marabel, ¿verdad? Sí. Sobre el caso en el centro mismo de Asunción, ¿verdad? Esa casa ahora se dice al kilo, ¿verdad? Al kilo vendo, ¿verdad? ¿Y quién va a comprar, ¿verdad? Sabiendo bien el trasfondo de lo que sucedió ahí, pero hay personas que no saben de esa situación que pasó y compran la casa. Y ahí viene ese tormento. Pero difícil va a ser el famoso bendecir todo el lugar y todas esas cuestiones, porque va a llevar su tiempo, ¿verdad? Para poder limpiar o purificar el lugar, ¿verdad? Pero es difícil cuando sucedió, por ejemplo, si tenía que morir esas personas varios años después, ¿verdad? Por ejemplo, 30 o 40 años, 50 o 60 años, todavía va a rondar ese espíritu ahí, ¿no? Sí, y es ahí el problema cuando ocurre, cuando nosotros... Acá en Paraguay se venden las casas y acá en Paraguay es caro también comprarte una casa con terreno. Pero ¿qué pasa? Muchas veces uno en su inocencia va y compra ve una hermosa casa y se vende a un precio muy, muy accesible. No te digo barato, ¿verdad? Pero muy accesible para que uno pueda ya vivir, ¿verdad? Jamás se puso a pensar qué es el antecedente de esta casa, sino que directamente se va y compra. Conozco una persona que pasó mal realmente su vida, perdió su familia y te digo todo ahí y te empiezo a contar la historia de él. Él compró una hermosa casa en Fernando de la Mora, una hermosa casa.
¿Qué pasó? Ellos vivían en un alquiler, ya tenían su esposa, sus hijos, y bueno, le tocó la oportunidad de comprar una casa, se fue a comprar en la ciudad de Fernando de la Mora, sin darse cuenta de que en esa casa hubo asesinatos. Se borró eso de la historia, él no supo eso, los vecinos tampoco... No quisieron contar. No, es que no quisieron, es como en una zona residencial, los vecinos se hablan poco entre sí y... El famoso buen día, buenas tardes. Eso, y compró, y él, las primeras semanas que empezaban a vivir, estaba bien, pero él no se sentía bien. Él venía del trabajo y venía con... Él en el trabajo estaba bien, pero y pensando que va a llegar en su casa, se va a sentar a ver la tele, a tomar una cervecita y a descansar bien el cuerpo. No podía descansar. Él se sentía más estresado de lo que él estaba afuera. En el trabajo inclusive no se estresaba tanto como cuando él llegaba en su casa, ¿verdad? Y ese es el tema cuando uno compra una casa sin saber la historia de la casa, ¿verdad? Y con el tiempo él terminó en cierta parte muy mal realmente, porque fue mucho el gasto que tuvieron con la casa, y en la casa hubo asesinatos. Al final descubrió. Sí, pero el trasfondo del asesinato también fue porque uno de los integrantes de la familia jugaba mucho a la Ouija, ¿entendés? Jugaba mucho a la Ouija y como vos decís, ahora ha abierto un portal, algo donde ya en la casa se quedó con ciertos entes así, ¿verdad? Y le estresaban mucho a él, prácticamente una familia destruida a través de eso, ¿verdad? Él gastó mucho por comprar esa casa, muchísimo, prácticamente invirtió todo lo que podía en comprarse una casa, que al final fue un grave error. Inversión muy grande también, ¿verdad? Sí, por eso te digo, uno tiene que atender, y ahora en estas épocas muchas veces se venden unas casas muy lindas, con el terreno, vos ves el terreno amplio, el lugar, y el precio es muy accesible. Pero vos te pusiste a estudiar su trasfondo, ver qué pasó ahí, te fuiste a hablar con los vecinos. Muchas veces uno cuando va a comprar una casa inclusive investiga si la casa no cuando llueve no se inunda y cosas así, ¿verdad? Y muchas veces hay que preguntarse también por lo paranormal. Y si Hay gente, mucha gente yo conozco que también se compra una casa y llaman a un sacerdote para que le haga la bendición, y está bien, eso es muy bueno, ayuda mucho, no solamente al sacerdote, a un pastor o cualquiera, ¿verdad? De cualquier religión, que haga la bendición a la casa para que inicien bien, ¿verdad? Pero muchas veces no es suficiente con eso. Y ese fue el caso también de este muchacho entonces en la ciudad de Fernando de la Mora. Entonces. Sí, en Fernando de la Mora esto fue, y es muy denso realmente porque él sufrió mucho. Él después nomás ya fue comentando todo, él salió de la casa, terminó mal todo, ¿verdad? Realmente, y a él le costó mucho volver a vender esa casa. Él vendió otra vez la casa, pero ya avisando a la gente lo que pasaba ahí, ¿verdad? Y el que la compre, que sepa cómo hacer eso, ¿verdad? Se vendió la casa. Yo sé que ahora viven otras personas ahí, pero no te puedo decir qué tal es la situación de ahí, de la vida de las nuevas personas que están viviendo en esa casa. Y es lo que decíamos. Y también está el caso que hablábamos también del caso de Maravelo, la casa del horror, sí. ¿Verdad? En Asunción, ¿verdad? Estaba ubicado sobre Oliva y Montevideo. Fue una zona de un escenario de quíntuple homicidio en el 2018. Se le atribuyen las historias de susurros y sombras. Ha sido objeto de interés inmobiliario también, a pesar de su oscuro pasado. Pasa que si vos te vas a poner a estudiar la historia de este asesinato que hubo hace poco ahí, el último asesinato, hay un trasfondo. Ahora mismo no puedo ponerme sé que vamos a investigar sobre eso, es muy largo, pero cuentan la historia que allá en época de dictadura de Stroessner, ahí ocurrió justamente también un asesinato en esa misma casa.
En el mismo lugar, ¿verdad? Sí. Y lo mismo volvió a pasar también ahora con Marabel, ¿verdad? Que mató a su novia, a los chicos, al suegro, a la suegra. Y mira que las muertes fueron crueles ahí de los niños. Y el tipo está en la cárcel, ¿verdad? Pagando por lo que hizo. Pero lo que queda en la casa es muy fuerte, muy fuerte. Y esa casa, uno busca en las noticias y ve la casa y te da miedo luego de por sí. Es una casa ya prácticamente que hay, lo más recomendable hacer es la demolición. Uno luego por todo lo que ocurrió ahí, ¿verdad? Y hay historias que en esa casa anteriormente ya ocurrió luego asesinatos. Hubo ya antecedentes de asesinatos ahí. Y muchos dicen que hay también un ente que le cambia a la persona. Que cuando te vas a vivir ahí, uno va cambiando y es por eso que ocurren esos asesinatos en esa casa. Y mira que la Casa del Horror fue ofertada en 12 millones de guaraníes. Poquísimo. 12 millones. Un regalo. Para en el centro de Asunción. Pero el antecedente que tiene la casa, pues es lo que ya mira, 12 millones te consigue cualquiera con un préstamo y las cuotas son bajísimas. Te vas a comprar y ya tener una casa, ¿verdad? Pero hay también otra historia, ¿verdad? De la finca 66, ¿verdad? Conocido también como la Casa del Horror, pero en la época de Stroessner, ¿verdad? Donde se hallaron cráneos enterrados y reportados por la BBC. Por la BBC. Es la finca 66. Bueno, esto también vamos a ampliar un poco, ¿verdad? Sobre la finca 66, ¿verdad? Cerca del río Caraí, hacia la frontera entre Brasil y Argentina, una casa abandonada en el oriente de Paraguay guarda secretos oscuros del gobierno militar más largo de la historia de Sudamérica. Alfredo Stroessner, el controvertido militar que gobernó entre los años 1954 al 89, solía pasar temporadas cortas, ¿verdad?, en la zona, lejos del ruido de Asunción. Como el régimen de Stroessner convirtió a nuestro país, ¿verdad?, en uno de los países más desiguales del mundo, ¿verdad? Asunción va a terminar como Panamá, dice. Esto es lo que impulsa el boom económico, inmobiliario, ¿verdad? Bueno, pero desde que fue expropiada a inicios de los 90, la quinta El Pinar, más conocido como la finca 66 en Ciudad del Este, ha tenido destino, ¿verdad? Ha tenido su destino que quede oscuro, ¿verdad?, como el de los años que la habitaron, ¿verdad? Su propiedad se ha dispuesto por años y nadie parece saber a ciencia cierta, ¿verdad?, a quién pertenece, ¿verdad? Medios paraguayos debaten si se trata de un terreno municipal o si pertenece en realidad a un nieto de Stroessner. Pero entre tanto esto, como casi 3 décadas, la quinta de unas 30 hectáreas ha sido frecuentemente ocupada también por los chefs, famosos. Bueno, en esta mansión semidestruida también ha sido motivo de frecuentes leyendas, ¿verdad? Como los que viven en la zona le llaman la Casa del Horror, porque creen que oculta desde tesoros hasta fantasmas. De hecho, ciertos vericuetos de azar, dice, unas familias que ocuparon el lugar a finales de agosto, pusieron pies en la polvorosa esta semana tras un macabro hallazgo, ¿verdad?, donde mientras rompía azulejos de un baño en busca de tesoros ocultos, encontraron no tesoros, ¿verdad?, pero cráneos y huesos humanos. Imagínate. Sí, en época de Stroessner tenía en muchas ciudades, en todas las ciudades tenía una casa de tortura para la gente que no compartía con él su ideología, ¿verdad? O sea, los que pensaban diferente a él o los que eran de otro partido y se quejaban mucho de la dictadura, ¿verdad? Y muchas veces las torturas llegaban a la muerte y esas casas se quedaron ahí. Imagínate lo que fue.
aparte que eran especialistas en torturas, no es que te mataban enseguida. Hay casas que conocemos nosotros que eran época de la dictadura, donde ahí se hacían torturas, inclusive en el hospital creo que el hospital policial creo que fue, no me acuerdo, no quiero mentir, ¿verdad? Pero donde ahí se hacían torturas, se le hacía sufrir tanto a la persona, a una vez se llegaba a matar, o sea, de tanto que sufrían, morían, y las casas quedan con esas secuelas. Y no solamente eso, está también la casa que está enfrente del Sistema Nacional de Televisión, ¿no? Sí, Más conocido esa, como Canal 9. En ese era de un mercante brasilero, ¿verdad? sí. Pero en su sótano tenía algo guardado. Eso es lo que se habla siempre, ¿verdad? De que hay ruidos debajo de ese Ruido y sótano. movimiento. Imagínate, acá también tengo uno, no solamente para decir que en las casas, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de el programa en sí de casas embrujadas, ¿verdad? Pero aquí en el Cerro Lambaré, que es muy cerquita acá, este cerro es famoso por sus leyendas de guerreros que tras la muerte se dice que siguen protegiendo sus tierras. Algunos visitantes han reportado apariciones misteriosas y luces extrañas. El Cerro Lambaré, papá, es un lugar, uno se pone a mirar desde un cierto punto. Es hermoso porque es muy boscoso, tiene una ruta que te lleva hasta arriba y es tipo una ciclovía, pero da miedo y mucha gente. El cerro en sí se cierra luego a las 6 de la tarde. El cerro, lo que es la parte donde la municipalidad, el municipio atiende, se cierra ese cerro. Porque ahí ocurrieron muchas cosas, gente. Ahí ocurrió desde asesinatos hasta hablando de los indios, los indígenas guaraníes de antaño, ¿verdad? Que protegían esos lugares. Y ese cerro tiene algo muy misterioso. Igual también es como yo tengo entendido que inclusive los indígenas guaraní hacían ahí sus rituales, sus oraciones. Ese lugar está muy cargado de mucha energía. Pero también en ese tiempo también cerca del Cerro Lambaré, ¿verdad? Esa parte se tiraba, o sea, tiraban piedra, ¿verdad? Pero no sabía quién lo que tiraba la gente. A muchos le atribuían al Señor de la Noche, ¿verdad? Pero escuchando esta historia de los indígenas y demás, capaz ellos los que podrían haber tirado también, ¿verdad? Por eso no podemos descartar eso. Pero eso también sucedía en el Cerro Lambaré. Hablando de todo eso, hablando de lugares emblemáticos que también tiene las historias, ¿verdad? El Cabildo, lugar histórico en Asunción, sí, ¿verdad? El Cabildo. Testigos también reportan voces y pasos y golpes dentro de este histórico edificio. Se escucha mucho eso, ¿no? Otro de los lugares también, si vamos a hablar de muchos movimientos, son los hospitales. Ese sí. No, pero en los hospitales, como el caso de el hospital de clínica, el ex clínica que está en Asunción, el hospital de Itagua, tienen todo su historia. Pero no, esa es una parte muy delicada que en algún momento vamos a estar hablando con Juancito también, que de historias de hospitales, y inclusive hay documentaciones de eso y ir hablando de eso, porque eso es un punto y aparte realmente, porque es muy extenso. No solamente en estos hospitales antiguos, en los hospitales del interior del país, hay millones de historias en época de la guerra del Chaco, en los hospitales del Chaco, las enfermeras que trabajaban para los que peleaban en la guerra del Chaco. Hay un sinfín de historias de esto, que yo calculo que en un próximo capítulo vamos a estar también hablando de esto. Te cuento por qué entramos en ese tema. Acá también, no solamente casas embrujadas, escucha, la estación del tren de Pacaraí, sí, es abandonada ya y cubierta por la maleza. Esta estación es conocida por los lamentos de aquellos que perdieron la vida en accidentes trágicos. Los lugareños afirman que las almas en pena aún esperan al tren que nunca llegará. Y Paraguay tiene su historia, porque Paraguay era uno de los primeros países acá en Sudamérica que tenían tren, y
iba por Pacaraí, venía a Asunción, Areguá, y en esa época de la guerra del Chaco, inclusive mucha gente se iba a esperar ahí a las personas, a sus familiares que se iban en la guerra. No solamente eso, sino en la época de los... Vamos a tocar la época de los 50. Sí. Todavía existía el tren de Pacaraí, ¿verdad? El tren de Pacaraí. En ese tiempo había un mitaí, ¿verdad? De 12 años que siempre llevaba el almuerzo, ¿verdad? Uh-huh. No sé si llevaba a sus familiares y demás, ¿verdad? Pero una de esas, siempre le decía así la profesora, que cuando era chica, ¿verdad? Le decía que tenga cuidado para subirse así por el tren, ¿verdad? Por el vagón, ¿verdad? Y en una de esas, el nene se cae del vagón y pierde la vida. Y después de eso, se iba de rumor en rumor de que aparecía ese mitaí a cierta hora, ¿verdad? Parecía con el canasto y demás también, ¿verdad? Así como se le vio la última vez, ¿verdad? Y la profe le vio todito. Cuando era chica le vio todo al mitaí, ¿verdad? Ese es el caso también de esta muerte también de este adolescente, ¿verdad? En el tren de Pacaraí, ¿verdad? Hablando de eso, hablando de historias de casas embrujadas, ¿verdad? Esto es sobre una casa embrujada, pero de Villamorra, ¿verdad? Durante los años, una familia vivió aterradoras experiencias en una casa detrás del colegio de Santa Clara de Asunción. Golpes inexplicables, gritos desgarradores, figuras misteriosas, una extraña habitación en el entretecho y una presencia que casi daña a una mujer, dice. Esto es lo que se vivió también en la casa embrujada de Villamorra. También hay otra parte que yo estaba mirando, ¿verdad? Miré nomás así de reojo, ¿verdad? Es la casa encantada de Areguá. Sí, yo no sabía. ¿Tenés alguna foto de la casa? Mira, acá está. Abrí un poco, vamos. Pero esto es TikTok, pero vamos a revisar un poco acá la información. Porque yo llegué a escuchar en Areguá que hay un capítulo inclusive de esta serie que anteriormente se emitía en Paraguay, que era de Sombras en la Noche. Ellos llegaron a hacer un programa específico de una casa embrujada en Areguá. No sé si es las mismas o inclusive si se fueron ahí en la casa misma ellos para corroborar eso. Eso está también en YouTube, en lo que sería la serie de Sombras en la Noche. Y casa embrujada, creo que era una casa embrujada en Areguá y tiene su historia del por qué quedó así. Creo que tuvo mucha relación con tipo una historia tipo Romeo y Julieta. Fue cuestión de amor y engaños y cosas así, donde ocurrieron cosas terribles y la casa quedó así, quedó ya con el famoso fantasma por la muerte que hubo ahí. Bueno, esto también es otra de la parte de la historia, ¿verdad? Otra casa también, ¿verdad? Esta es una casa antigua situada en la localidad de Isla Valle. Isla Valle. Contiene todo un misterio. Pobladores de la zona indican que de noche se escuchan ruidos provenientes del mismo, ¿verdad? Como gritos de un alma en pena vagando dentro y sin descanso. Otros aseguran en el mismo lugar también que se realizaban ritos e invocaciones, ¿verdad? Sí. Esa casa, Franci, esa casa está en Areguá. Y esa está saliendo de la ciudad de Areguá, del centro histórico de Areguá. Se ve. Vos salís, hay una ruta que te lleva. Yo suelo pasar mucho por eso, porque yo suelo ir mucho con mis hijos en Areguá, por la playa. Siempre cuando salgo de Areguá, quiero venir porque esa casa siempre me llamó la atención. Es una casa solitaria en un terreno muy grande. Justo está enfrente de la ruta, en una ruta donde es tipo una curva. Perdón. Alrededor de la casa hay pocas casas. El terreno es enorme.
Y mira también. Y tiene signos raros también enfrente de la casa. La fachada. Tiene algunas estrellas, algo así. Creo que un dibujo de estrella. No sé si se puede agrandar esta imagen. No tenemos para mostrarle a la audiencia, lastimosamente. ¿Viste? Ahí está, mira. Mira los signos que tienen. Este es el signo del atrapasueños. Atrapasueños. Los otros que están arriba, yo no sé qué es. Esta casa es muy misteriosa. Y hasta ahora sigue en Areguá. Así mismo. Y yo siempre dije, esta casa es muy misteriosa, esta casa tiene antecedentes de fantasmas, de cosas paranormales que ocurren a la noche. Y ahí nadie vive. Creo que hay un cuidador, pero no vive en esa casa. El terreno es muy grande, es como tipo una casa quinta. Tiene otra vez una casa más al fondo, más lejos de ahí. Y desde ahí él cuida la casa esa. Y también algo de historias y demás. También está el caso de la casa de la gruta de Areguá. Ahí también otra historia también así de... O sea que en Paraguay vamos a encontrar muchas casas abandonadas con historias, y también ya sea de embrujadas, con fantasmas o no. Por ejemplo, este castillo, ¿verdad? Sí. El castillo también que... No, hay muchas historias. Esto vamos a seguir extendiendo en los próximos capítulos y vamos a hacer ya la mezcla. En el próximo capítulo vamos a estar hablando todavía de casas embrujadas también y de hospitales ya también, mezclando un poquitito para ir dándole a la gente estas historias de lugares paranormales que tenemos acá en Paraguay. No solamente en Paraguay, ¿verdad? En distintas partes del mundo hay todo, hay esto, ¿verdad? La gente sí puede también, y los oyentes que tenemos nos pueden enviar sus historias. No hace falta que sea justamente suya, pero cosas que ellos sepan de algunos lugares que le contaron, que tienen sus historias. Pueden enviarnos un audio al WhatsApp del podcast, que es el 0981 88 93 21. Si no sos de Paraguay es más 595 981 88 9321. Así mismo, y Francisco va a dar también su WhatsApp para que puedan enviarnos, ¿verdad? Sí. No se olviden que es el más 5959 81 431 864. Ahí también pueden enviarnos también sus audios. Pueden enviarnos directamente o escrito, igual. No importa. Nosotros vamos a través de Spreaker también pueden enviar su comentario. Claro, también pueden dejar en Spotify su comentario y nosotros vamos a ir leyendo. O enlaces, ¿verdad? Sí, o algún enlace, exactamente. Y nosotros vamos a ir desarrollando también en los programas. Si no quieren poner nombre, nos pongan. Vamos a poner como anónimo. Y en todo caso, al que quiera que pongamos su nombre, lo pasamos al aire así, sin problema. Interesante el programa de hoy, Francisco. Me gustó mucho. Está muy cargado y va a seguir estando cargado para el próximo bloque otra vez, el próximo programa. De mi parte es todo. Será hasta un próximo encuentro. Así es, Alfredo. Nos encontramos en la próxima edición nuevamente a través de Paranormal News Podcast, ya en esta temporada 2. Y tocamos en el día de hoy casas embrujadas, lugares embrujados también de nuestro país, Paraguay, ¿verdad? Pero también no estamos exentos también a hablar de casas embrujadas también de otros países. Vamos a estar también englobando eso ya en el siguiente capítulo, nuevamente a través de Paranormal News Podcast. Nos encontramos en la próxima.